Hacemos contacto con Ildefonso Guajardo, él es exsecretario de Economía del Gobierno de la República. Él en las últimas horas ha expuesto varias propuestas, varias ideas que pueden funcionar, insisto, para salvar la economía de nuestro país. Licenciado Guajardo, muchas gracias. Buenas tardes. Hola, qué gusto saludarlos. Héctor, Ana María, Oscar, Omar. Buenas tardes. Omar Maldonado, Omar Cepeda, Ana María Salazar y Héctor Jiménez Landín. Muchas gracias. Perfecto. Por favor, reactivar la economía implica hacer... Gracias. Reactivar la economía implica hacer un esfuerzo adicional en materia de salud para reducir riesgos de contagio. Hay algunas propuestas y casos de éxito internacionales. Cuéntenos, por favor. Así es, fundamentalmente el virus sin duda ha sido devastador, pero a los países latinoamericanos y particularmente a México le da la ventana de observación de qué está pasando en los países que nos llevan entre un mes hasta 2 semanas de delantera. En el caso de China, que regresó a las actividades productivas, tuvieron en algunas zonas reversiones y claramente eso indicó que tuvieron que tomar control sobre la parte de salud pública en la comunidad. El tema de la reactivación o de regresar a las actividades productivas es que tienes una fuente de contaminación no solo en los centros de trabajo, sino también en la comunidad. Entonces tienes que ser perfectamente claro que debe haber de condiciones de detección, de pruebas suficientes y incorporado a los sectores esenciales, el sector manufacturero, sobre todo la industria de exportación, con controles muy específicos cuidando la salud de la gente, es fundamental. Y ahí varía esos protocolos. Afortunadamente creo que están planteados por empresa, porque en una misma industria hay diferenciales de intensidad de mano de obra y por lo tanto los protocolos pueden ser distintos. Al mismo tiempo que estableces una apertura gradual, que tienes que tener un mecanismo de un gatillo de reversión, medir con exactitud lo que está pasando en las diferentes regiones del país. Claramente México es un caso donde las regiones representan diferentes circunstancias y tenemos que estar conscientes de esa diferenciación para poder ir permitiendo la apertura de acuerdo al sistema de semáforos que ha propuesto el gobierno federal. Pero medir correctamente, hacer pruebas y dar seguimiento en plataformas a contactos de contagios es fundamental para controlar el contagio en la comunidad y poder así darle garantías a evitar el contagio en la planta productiva. Ildefonso, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ildefonso, una pregunta. En esta propuesta, lo que estás poniendo sobre la mesa de cómo va a ser esta transición, esta apertura de las empresas, ¿qué tan importante es el papel que vaya a jugar el gobierno federal y los gobiernos estatales? No solamente en imponer ciertas reglas para proteger a los trabajadores, pero también en términos de apoyar en este esfuerzo. ¿Qué nos podrías comentar sobre eso? Es bien importante el punto que tocas. De hecho, cuando hablan ustedes amablemente de que pusimos sobre la mesa algunas propuestas, fue el día 24 de abril cuando se hizo el diálogo nacional que convocó el Consejo Coordinador Empresarial. Sí. En ese contexto, en la mesa que coordinó y monitoreó Aguilar Camín, ahí claramente mi propuesta fue en el sentido: aprovechemos el tiempo en que estamos aislados para de una vez hacer la planeación de cuando nos digan que es factible regresar, poder regresar de manera eficiente, con orden y con control. Entonces, ahí tienes, una de las cosas que yo dije es que estábamos teniendo un desfasamiento de coordinación entre los gobiernos locales, el federal y los municipios. Es fundamental en los países que hemos analizado, Alemania, Corea del Sur, China, les dejan sin duda un grado de participación e intervención a las autoridades locales porque son las que están cerca del campo de operación y son las que traen el termómetro más directo de lo que está pasando con la expansión de la crisis, o sea, en materia hospitalaria, en materia de contagios. Entonces, es bien importante que se establezcan los lineamientos a nivel general del gobierno de la República, que se establezcan sobre todo en las cadenas de valor y en las empresas de gran cantidad de empleo en sectores estratégicos, pero luego dejen al Estado y al municipio poder apoyar a las pequeñas y medianas para su proceso mismo. Hay protocolos desde una estética hasta la ferretería de la esquina o la tienda de abarrotes del barrio. O sea, ahí el alcalde puede aportar muchísimo de acuerdo a lineamientos preestablecidos generales, aterrizar los protocolos
y apoyar a los pymes que no tienen los recursos para comprar cubrebocas, esquemas para darle sanidad al espacio donde trabajan, que puedan tener los apoyos y que reactivar la economía. Y bueno, en parte hay muchas coincidencias con lo que está haciendo actualmente el gobierno federal, aunque hay un punto que sí me gustaría destacar, es el incrementar las pruebas para detectar brotes regionales y tendencia. Eso no lo está aplicando de manera muy decidida el gobierno federal. Al respecto, ¿cuál es tu comentario y si se está equivocando la estrategia en este sentido y cuáles serían las consecuencias de no aplicar las pruebas? Yo creo que la reapertura es tan necesaria como la preservación y el cuidado de la vida, porque hay mucha gente en México que no tiene para sacar el día y que están sufriendo tremendamente por la falta de ingresos para alimentarse y para poder salir adelante. En ese sentido, tenemos la presión por los dos lados, pero tenemos que hacerla de la mejor manera posible, y la mejor manera que podemos ayudar es justamente incrementando el número de pruebas para poder darle mayor certidumbre a esta apertura. Sabemos de que no es fácil, en términos, es uno de los rubros de más costo en este proceso, pero a nivel estatal y a nivel municipal y el gobierno federal pudieran alinear algún tipo de estrategia para poder aumentar estas pruebas. En Estados Unidos la controversia es exactamente la misma. Y lo que está pasando es que, si bien el presidente dijo muy claro, estas acciones de apertura pueden ser reversibles si vemos que se nos deteriora la situación, lo dijo el presidente Andrés Manuel, pero la única manera de vas a saber con certidumbre el deterioro con mayor precisión es si tiene los elementos para estarlo probando y tener un gatillo eficiente que te permita regresar y a volver a tener las medidas anteriores. De otra manera, vas a tener que esperarte a unos indicadores que probablemente vienen tardíos y que son ya las muertes y las hospitalizaciones en cuidados intensivos. De esa manera yo creo que sí deberíamos de poner un mayor esfuerzo en este proceso. Pero sin duda, la apertura es fundamental. Estamos viendo que la necesidad de la gente está desbordando inclusive el Consejo de las Medidas Sanitarias, porque de alguna manera hay una necesidad muy profunda de una buena parte de la población. Doctor Guajardo, me gustaría preguntarle, en esta misma línea de aprovechar las experiencias de otros lugares, se habla de un nuevo orden global, un nuevo orden económico por la epidemia que se alcanza a ver en los próximos meses, para los próximos años, como cambios sustanciales por esta epidemia de COVID. Bueno, en primer lugar, he tenido reuniones con empresarios de diferentes sectores. Hoy en la mañana tuve con los principales transportistas de Nuevo León. Y lo que yo les decía era que nos hagamos a la idea con mucha claridad. Nada va a ser igual después de esta crisis. Aunque venga la vacuna, aunque venga un alivio temporal o un alivio definitivo, todo va a cambiar profundamente. Desde el acelerador que le imprimimos al home office, al trabajo en casa, a la educación en casa, que absorbimos en 4 semanas lo que no hemos logrado asimilar en 5 años. Y en ese sentido, esos esquemas se van a transformar. Las empresas que se dedican inclusive a manufacturas van totalmente a llevar a casa los trabajos administrativos, las nóminas, los controles, porque va a resultar muchísimo más eficiente, van a ocupar menos espacios y van a ser más productivos. Al mismo tiempo vamos a tener sin duda un shock de fondo en la incorporación de riesgos. Los sectores productivos estaban acostumbrados tradicionalmente a buscar la eficiencia en las cadenas de valor. Una turbina de un Dreamliner, su negociador comercial ayer, están tratando de mandar el mensaje a los inversionistas que por favor dejen ellos de reclamarles la toma de riesgos en otros países debido a que ellos decidieron equivocadamente invertir fuera de Estados Unidos. Están tratando de utilizar esto como un mecanismo de mensaje para los inversionistas norteamericanos de traer sus inversiones de China y de otros países a la Unión Americana. Esto, sin embargo, nos deja un margen, dado el esquema de negociación del tratado, para que la relocalización de inversiones pueda venir de Asia a México en este proceso. Va a depender de nosotros capitalizar. Al mismo tiempo, yo creo que en el largo plazo vamos a tener un problema de rediseño que tenemos que iniciarlo ya en el sector servicios. Una de las fuentes más grandes de ingresos de México en divisas extranjeras es el turismo. Es un sector que está severamente dañado
y que su reinicio va a tomar el mayor tiempo. Casi todos los países, Alemania, Corea del Sur, China, han puesto en la última etapa la reactivación del turismo internacional, y eso va a requerir toda una reingeniería de procesos y de mercados segmentados con especialización muy específica. Así es que sí requiere una dedicación muy concentrada de cómo nos vamos a reinventar y hacer reingeniería de sectores después de la crisis. Ana María. Y Delfonso, qué bueno que comentaste y subrayaste los comentarios que hizo el presidente Donald Trump, porque ha incrementado también la presión de que México rápidamente se coordine con Estados Unidos ante la reapertura económica y de las empresas en Estados Unidos. Esta cadena de suministros que proporciona México de una forma u otra tiene varios retos. Yo te pregunto, más allá del tema de coordinación con la reapertura de Estados Unidos y cómo asegurar y proteger la salud de los trabajadores, ¿qué más podría hacer el gobierno federal para asegurar que esta cadena de suministros no vaya o no vayan a buscar cadenas de suministros en otros países, o simple y llanamente dejar de depender de empresas mexicanas para proporcionar los suministros que necesitan las empresas en Estados Unidos? ¿Qué puede hacer en este momento el gobierno federal? Mira, afortunadamente las reglas establecidas ya inician, o sea, el 1 de julio. Afortunadamente, sí, efectivamente, la nueva visión que se imprime está muy influida con la visión de que no debemos de tener lo que llamamos free riders, ¿no? O sea, quienes tomen ventaja fuera de la región, de los procesos de la región y de la exención arancelaria en la región. Y en ese sentido, el nuevo tratado ayuda en esa dirección. Y si México alinea su estrategia, puede ser sin capturar muchos beneficios de este proceso de regresar hacia América del Norte el trabajo y las oportunidades. Pero yo también te aclararía, la cadena de valor está muy enraizada. La toma de decisiones en cuanto a cómo integrar un vehículo de transporte o cómo integrar las cadenas en el sector electrónicos están perfectamente equilibradas dentro de lo que es la competencia global sobre estos productos. Yo creo que México se tardó un par de semanas, obviamente se iba a tardar, porque la pandemia tuvo un ciclo distinto en Estados Unidos al ciclo mexicano. Ellos llegaron al pico 2 semanas o 3 semanas antes de lo que nosotros vamos a llegar, si no fue 4 semanas, y por lo tanto no estábamos en el mismo nivel de exposición. Sin embargo, ya el presidente tomó las decisiones de incorporar en actividades esenciales sectores fundamentales, y eso lo que nos obliga es a profundizar las reglas de control de temperaturas corporales, de los espacios de trabajo, del aislamiento. Decíamos, va a ser diferente empresa por empresa. No es lo mismo una empresa altamente robotizada en el sector automotriz que tiene un trabajador cada 4 metros, a una empresa en electrónica que tiene ahora que generar espacios con silicón transparente para poderle dar la seguridad de aislamiento a los empleados, el uso de las disposiciones comunes como comedores, instalaciones sanitarias, transporte privatizado para no exponer a la población en transporte público. O sea, esas empresas tienen que sujetarse a mayores costos y requerimientos dentro del proceso. Eso va a permitir alinearnos en este esquema. Ahora, es indiscutible que Donald Trump está en campaña y el mensaje que está mandando es, luego no se quejen de que no están contando con el respaldo necesario en otras naciones donde tienen sus inversiones. Entonces, sí hay que atajar ese discurso, pero claro, sin exponer el nivel de salud y el riesgo de los trabajadores mexicanos. Y Delfonso, sí me gustaría preguntarle si no le preocupa la visión tan distinta del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto a los modelos económicos que se han venido desarrollando en nuestro país, incluso todos estos argumentos que usted ha estado dando. Por ejemplo, dijo que este fin de semana va a publicar un texto sobre la nueva economía, donde pues va a hablar, va a fundamentar cómo van a cambiar los parámetros y no estar pensando en elementos como el Producto Interno Bruto ni el crecimiento, sino que hay que estar pensando en el bienestar y en la felicidad del pueblo.
Este tipo de visiones distintas, nuevas, a los preceptos que usted nos ha estado comentando, ¿qué tanto le preocupan o considera que es una cuestión más de un fundamento político, un diálogo que está dejando sobre la mesa, o si va a cambiar directamente la economía? ¿Qué opina? Mira, fundamentalmente lo que hay que observar en la acción del sector público y de los responsables de la conducción son sus acciones más que sus dichos. Hay que ver lo que se hace. Hasta hoy yo he visto un presidente que ha sido en algunos terrenos muy cercano a cumplir sus compromisos, como en el caso específico de los acuerdos internacionales. Los acuerdos internacionales son muy claros en los comerciales y en ese sentido creo que muchas de las cosas que se han desarrollado han estado dentro de los parámetros de los compromisos de México con el resto del mundo. He visto también un presidente que inclusive el debate ha sido en contra en el sector empresarial, y lo cual también veo los argumentos sobre el nivel de endeudamiento. O sea, un presidente que viene de una lucha social de izquierda, que sea muy consciente que las crisis severas las viene pagando los pobres, pues también es muy interesante tomar nota de eso. Entonces, yo sería muy cauto de leer más allá de la contadora sobre cómo medir el bienestar. Yo tendría un par de comentarios. El primero, el bienestar, el nivel de bienestar, hay un indicador que desde hace más de una década se mide en la OECD y que incluye elementos muy concretos sobre la calidad de vivienda, disponibilidad de drenaje, disponibilidad de servicios básicos, elementos que están en la canasta básica, que es adquirible por una gente del sector vulnerable. Todos esos elementos te hablan de bienestar. Medir la felicidad es un concepto todavía muy difícil. Yo conozco ricos amargos y tristes y conozco pobres felices. Medir la felicidad va más allá de lo que los indicadores disponibles, materiales, nos pueden dar. Muy bien, doctor Ildefonso Guajardo, como siempre, gracias por su disposición para el Financiero Bloomberg. Gracias y hasta la próxima. Gracias a ustedes por la invitación.